Hola, en este video vamos a hablar de los patrones de diseño, los cuales son una manera de resolver un problema en el campo del software y seguir buenas prácticas para desarrollo. El primero de los patrones de diseño que vamos a ver es el patrón creacional. Este tipo de patrón creacional es el encargado de la inicialización y configuración de objetos. Para esto vamos a tomar como primer ejemplo el patrón singleton, donde en este lo que tenemos que hacer es crear una única instancia del objeto en la aplicación. Se utiliza con un constructor privado y generamos una propiedad del mismo tipo de clase. Creamos un método donde generamos la instancia del objeto, validamos si es de tipo null. Creamos la instancia del objeto, si no es, entonces retornamos el objeto que ya fue instanciado. Esto se usa para cargar datos constantes como listas de países o generar conexiones de bases de datos donde nosotros realmente reutilizamos esos valores y no necesitamos nuevas instancias. Acá vemos la clase donde tenemos el constructor privado y otra donde no lo es, para hacer una comparación. Entonces, vamos a validar acá en el ejemplo del singlet, donde creamos la instancia del objeto utilizando el método y otro donde creamos la instancia del objeto utilizando el operador new. Simplemente vamos a crear estas dos instancias, las vamos a comparar y vemos si son iguales o no son iguales. Ejecutamos el método, vemos cómo las clases, los valores de las clases y los hash que nos entregan. Si nosotros comparamos TP1 con TP2, como ellos están accediendo al mismo espacio y si mantienen los mismos valores del objeto, son iguales, entonces por esto nos da true. Cuando utilizamos estos nuevos que lo estamos utilizando con la instanciación de new y los comparamos, vemos que esas instancias son diferentes y por eso nos retorna el false. Otro patrón de diseño que podemos utilizar es el prototype, que es el encargado de sacarnos una copia de un objeto que ya tenemos. Entonces lo que necesitamos es clonar una instancia. Generamos una interfaz que debe heredar de tipo clonable y hacemos una propiedad que sea del tipo interfaz y le ponemos nombre de método. Entonces la clase que implementa esto, lo que hacemos es reescribir este método y hacemos el try catch para revisar si nosotros queremos pasar la creación de un nuevo objeto. Entonces llamamos a la interfaz y le decimos que con el super nos clone el objeto que nosotros necesitamos y ya el toString para simplemente imprimir las propiedades que nosotros tenemos. Aquí utilizo Lombok con @data que tiene los getter y setter para hacer el código más corto y legible. Entonces si vamos a la demo, el singleton ya no lo necesitamos, vamos a correr prototype. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Entonces, nosotros llamamos la clase, hacemos la instancia de la clase y seteamos las propiedades que nosotros teníamos, en este caso eran X y Y, y después vamos a hacer un clon de esa instancia. Entonces este es el original, esta es una instancia nueva que se va a llamar clone, donde casteamos la clase y llamamos la instancia que ya teníamos y el método clonar, que fue el que nosotros generamos, una lógica, y ya simplemente vamos a hacer una validación del objeto, donde en este método lo que hacemos es validar de si son iguales o no son iguales y cuáles son los valores que tienen y los hash. Entonces simplemente acá al principio lo seteamos con valores 1 y 2 y después los comparamos, hacemos el clon, después validamos la información, después al nuevo objeto que creamos que es el clonado
le vamos a hacer cambio de un valor porque ya a ese lo podemos manipular directamente y hacemos la validación. Entonces dentro de este, lo que podemos ver que el objeto original al principio vale x1, y2 y el clonado vale x1, y2 y que los hashcodes son iguales debido a que el contenido es el mismo y la instancia se mantiene igual, los objetos son idénticos. Y cuando ya hacemos el cambio, entonces el primer objeto, ya x1 a x es igual a 1, y igual a 12, y en el objeto clonado modificamos el valor de x a 7, y igual a 2, por lo cual los hashcodes ya como no tienen el mismo contenido son diferentes y las instancias de los objetos ya no son iguales. Ahora veamos otro patrón de diseño que es el factory. Con este patrón de diseño lo que buscamos es devolver instancias de una clase en particular por medio de un identificador. Tenemos fábricas abstractas y fábricas normales. Vamos a ver primero los normales, donde en una clase normal vamos a tener una interfaz, por ejemplo, que tiene un color. Entonces la clase, hay diferentes clases, que es la azul, la roja. Entonces simplemente le damos de la interfaz y sobreescribimos el método. Entonces acá llegamos a la clase factory, que lo que hace es que implementa la interfaz, una interfaz abstracta, donde le pasamos un tipo genérico para que no importa el tipo que se necesite, nos va a generar una nueva instancia de esa clase y vamos a validar con el identificador qué tipo de objeto vamos a generar. Si por ejemplo si es null, entonces que nos devuelva un yellow, si es blue que nos devuelva uno de tipo azul y así por cada uno de los colores. Entonces si vamos acá a la parte del ejemplo, vamos a correr el ejemplo y mientras vamos allá, ¿qué fue lo que hacemos acá? De igual manera como teníamos los colores, también es la misma forma para los mensajes. Entonces aquí lo que hice fue crear una instancia de mensajes factory simplemente y un array de valores para iterarlos en un for y comenzar a ver las respuestas que tenían. Entonces utilizamos la interfaz usando el polimorfismo para que dependiendo del valor pudiéramos generar otro tipo de objeto. Llamamos a la instancia MessageFactory y el crear con el valor que tenemos de cada uno de los de la lista. Entonces null, 1, 2, 3 y él nos va a devolver un tipo de mensaje que son los que nosotros vemos acá. Entonces si entregamos null, él nos va a devolver nulo. Si entregamos uno desde la clase 1, como vemos acá, null devuelve este que es vacío, ¿okay? Donde dice mensaje vacío null. Y si es 1 es 1, si es 2 2, si es 3 3. Entonces le pasamos un identificador y es lo que nos hace es que nos devuelve una instancia de un objeto. Ahora vamos a hablar de la Star Factory, que es una fábrica de fábricas. Entonces lo que hacemos acá es reutilizar por ejemplo el código que ya teníamos y acá nos vamos a abstract y lo que vamos a hacer es que por medio de esta clase entonces vamos a obtener, si por ejemplo si yo llamo colors, entonces que nos devuelva una instancia de color, o si no, que nos devuelva una instancia de factory. Y miren que en este caso yo estoy reutilizando el factory, que además a su vez puedes utilizar blue green para crear una instancia dentro de esto. Entonces es una fábrica que nos genera objetos de un tipo y dentro de eso una instancia de otro tipo. Entonces una fábrica que nos genera un tipo de fábrica internamente nos genera otro tipo de objeto. Entonces vamos a revisar en el ejemplo mientras lanzamos esto. Entonces lo que hacemos es que creamos con la interfaz que nosotros estamos teniendo acá para crear el tipo de objeto que nosotros necesitamos. En el primer caso, por ejemplo, colors, que es lo que nosotros definimos acá. Si fuera colors, que nos devuelva
una fábrica de colores. Como ya tenemos esa instancia de Factory de Colors, entonces ahorita sí podemos crear una nueva instancia dentro de esa, que es por ejemplo Green, como vimos en el otro caso. Y entonces creamos unas de tipo Colors, Green, Blue, y si le pasamos otros valores como veíamos acá, que simplemente si le pasamos Color nos devolviera, si le pasamos otro nos devolvía Factory. Entonces en Factory nosotros tenemos los mensajes que son el 1 y el 2 en este Message Factory donde hemos visto. Entonces de esta manera nosotros podemos crear una fábrica que genera fábricas con instancias de objetos. Entonces generamos una fábrica de tipo colores y una fábrica de tipo mensajes para esto. Si vemos la respuesta, entonces una verde, azul, que es la fábrica de colores, o 1 y 3, que es la fábrica de números o de mensajes que nosotros creamos. Por último, vamos a hablar del patrón builder. Este patrón builder se utiliza cuando necesitamos crear un objeto con múltiples configuraciones. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces hay una clase base donde nosotros tenemos un constructor de tipo privado para que no se pueda instanciar directamente. Digamos, tenemos unos parámetros normales, utilizamos el data para el getter y setter y creamos un método de tipo constructor que nos recibe como parámetro el builder que vamos a utilizar, y con este vamos a asignar cada uno de los valores dentro de los parámetros que tenemos, y el toString simplemente para validar la información que se trae. Y en la clase del builder tenemos los mismos parámetros, y en el constructor que nosotros tenemos hacemos diferentes tipos constructores donde cada uno de los parámetros que tenemos en la clase lo vamos a instanciar. Es, por ejemplo, potencia, le vamos a decir dispotencia y que entre el valor de la potencia porque vamos a asignar directamente los valores, y después tenemos que usar este return-this. Entonces, por ejemplo, creé 3 métodos que deben devolver base builder para potencia, raíz, y uno que es combinatoria donde puse, digamos, los otros. Y por último, y el más importante, un método que devuelva este tipo de objeto, que el de la clase base, y que nos va a generar una instancia de ese objeto. Entonces, este lo podemos llamar como nosotros queramos, pero realmente por convención se utiliza build. Yo le puse build para ver cuando hagamos la instanciación. Entonces tiene que ser un método de tipo base y que se le va a mandar esta instancia al objeto. Por eso acá en el builder nosotros recibimos esto al constructor que estamos usando como constructor en esta clase para asignar los valores. Entonces básicamente generar la clase con los valores, tener el constructor de tipo privado, generar un constructor por este método de acá donde le asignamos los valores, y en la clase del builder tenemos diferentes tipos de métodos que devuelven la instancia de ese tipo de objeto, y el método más importante que nos retorna el tipo base builder donde vamos a hacer la construcción del objeto con los valores que nosotros estamos enviando acá. Entonces vamos a ejecutar el código mientras vamos acá el método. Entonces lo que hacemos es que instancia de la clase y lo igualamos al builder con new builder, porque en este sí tenemos la forma de instanciarlo, y después de esto nosotros podemos acceder a cada uno de los métodos que nosotros definimos acá en este tipo. Entonces, como son de tipo base builder, entonces nos va a permitir acceder a potencia, raíz y a combinatorias, y vamos a asignar esos valores. Entonces, potencia, raíz, combinatoria que recibe 3 parámetros, y por último necesitamos llamar el que nos construye el objeto con los valores que nosotros habíamos asignado, que
En este caso lo llamamos VLOGIC para poder que nos pueda retornar ese tipo de objeto. Entonces llamamos este método y simplemente imprimimos los valores. Entonces, si lo vemos, decimos base, potencia es potencia, raíz raíz, absoluto absoluto, logaritmo, dado que esto es lo que nos retorna el objeto base acá cuando los asignamos. Entonces, estos son los más clásicos que se utilizan como los patrones de diseño creacionales. Espero que les sirva de mucha ayuda este video.